preguntarte en principio por tus libros, ¿cómo los tienes acomodados ya que están ahí a la vista? Bueno, esto que ves ahí al fondo estoy en el gabinete donde trabajo todos los días y eso es la narrativa de varios. Bueno, está de este lado tengo narrativa en español, de este en francés y allá en inglés. Es todo narrativa. Luego tengo por toda la casa desperdigada la filosofía, los ensayos, las humanidades en general, y en la habitación, porque ya hasta allá llega la invasión, tengo los diarios. Soy un fanático de los diarios de escritores y tengo un librero completo. Mis hijos, que son muy jóvenes, se ríen de mí porque dicen que qué vamos a hacer con estos libros en el futuro. Pues la verdad es que no lo sé. Sería más práctico un Kindle, ¿no? Es casi como metodológico, supongo, ¿no? La narrativa, pues en tu estudio, donde salen las novelas y los diarios son más íntimos en la habitación. Sí, ahora que lo dices, sí. Y quizá la filosofía la tengo fuera porque va bien deambular cuando lees filosofía, ¿no? También aquí se me ha pasado decirte, tengo los libros de referencia, diccionarios y que tengo al lado del escritorio porque todo el tiempo he hecho mano de ellos, aunque es verdad que últimamente, bueno, últimamente ya no tanto, pero que la Real Academia subió su diccionario, que también hay uno de Word Reference, Uh-huh. de sinónimos muy bueno, pues ya de pronto es más fácil cuando estoy en la computadora consultarlo directamente ahí, porque no, todas mis novelas las escribo a mano y la computadora la enciendo ya que las paso en, bueno, lo que decíamos a máquina antes, ¿no? Ahora es a la computadora. Y ahí es cuando he hecho mano de los diccionarios online, que es muy cómodo. Alguna vez me dijiste en una entrevista que escribías descalzo, ¿todavía? Sí, todavía. No sé por qué. No sé si te lo expliqué aquella vez, pero en realidad no tengo una respuesta sólida que ofrecerte. Simplemente es así. Yo creo que tiene que ver con que empiezo a trabajar a las 5 o 5:30 de la madrugada y paso directamente de la cama a este escritorio que ves. Y también no sé si tendrá que ver con un contacto con el piso, con lo natural, porque tus novelas, y esta en particular, tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Sí, hombre, esto que dices me gusta, uh, con la salvedad de que vivo en un primer piso, o sea, hay unos cuantos metros entre el suelo y yo, pero es verdad que si nos ponemos rigurosos, pues el suelo es el suelo y además está conectado con el suelo de verdad. Eh, en esta novela, como dices, es verdad que tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza, eh, en un escenario que ya había yo visitado en Los Rojos de Ultramar, en la última hora del último día, Uh-huh. y en usos rudimentarios de la selva. Uh-huh. Es el territorio donde fui niño y nací, de manera que es un plató, digámoslo así, una escenografía muy natural para mí. Me siento muy cómodo escribiendo mm, con esa escenografía. Y no es solo la escenografía, sino también como tú apuntas, la trama de este libro tiene que ver con las fuerzas de la naturaleza. Yo creo que es una novela telúrica, porque tiene que ver con esas fuerzas de la naturaleza que acaban contagiando a los personajes de esta novela, ¿no? Es una novela con unos personajes que están a los que la naturaleza ha puesto contra las cuerdas, ¿no? Permanentemente. Y en ellos, como sucede en estas zonas de nuestro país, las fuerzas telúricas se traspasan a las personas. Es una novela llena de sexo descarnado, de resentimiento feroz,
de violencia insólita, ¿no? Que es lo que sucede en esta zona que yo describo en mi novela, pero que sigue sucediendo. Yo nací ahí, lo sé. Es una parte del país que sigue viviendo en el siglo XVII, porque ahí se da todavía el mapa sociológico que había en el siglo XVI, ¿no? El indígena trabaja, el hombre blanco controla las fuerzas laborales, ¿no? Estamos ahí, como está mi novela, y como sigue estando esa zona del país, en la época del encomendado y el encomendero, en pleno siglo XXI. La descolonización ha sido un tema y cada vez es un tema más vigente. Tan solo ahora el Premio Nobel de Literatura se lo dan a un autor que escribe sobre eso, ¿no? Nos habla de las deudas y de todavía los pendientes que tenemos como civilización, ¿no? Como occidente, de alguna manera. Bueno, lo vemos, ahora lo estamos viendo de manera dramática con las vacunas de la COVID, ¿no? Los países ricos, está vacunado hasta el último mono en los países ricos, y en África no hay nadie vacunado, y por supuesto que las nuevas variantes y los peligros que vendrán en el futuro, pues vendrán de ahí, pero por culpa de los países que han colonizado, como bien apuntas. Eh, esta novela, como las otras que te he mencionado, a mías, borda todo el tiempo, hurga, explora todo el tiempo sobre esa parte de México que me parece crucial, que es no solamente la desigualdad económica que existe en muchos países, Uh-huh. sino la desigualdad económica basada en el aspecto, que es lo que pasa en México. Creo que el gran problema, el problema central de México es ahora y lo será durante muchos años, y lo ha sido desde la época de la conquista, la desigualdad social fundamentada en el aspecto, ¿no? La gente que nace con aspecto indígena no tiene ninguna oportunidad, por genial que sea, y la gente que nace con un aspecto más europeo, digamos, tiene un montón de oportunidades, aún cuando sea mucho menos brillante que el otro, ¿no? Yo creo que es el gran problema de México, y que es uno de los ejes fundamentales de Los Hijos del Volcán. La novela empieza con una situación, con una escena de venganza, precisamente por eso. Sí, y una venganza basada en el resentimiento, ¿no? Yo creo que esa es otra de las fuerzas de la novela, el resentimiento, ¿no? Eh, lo que se siente de una manera extrema, uh, porque te duele no solo a ti, sino a generaciones completas de ancestros, como es el caso de Ticú, el personaje de la novela que viene de una saga de personas que han estado siempre oprimidas durante siglos. Es una cosa muy habitual en nuestro país. Se trata de salir de ese círculo perverso de pobreza, miseria, pobreza otra vez, y no lo consigue nunca. Ticú, el personaje de mi novela, está llamado a salir de este círculo perverso. Y no adelanto si sale o no para no hacer un spoiler de mi propia novela, pero la historia da vuelta sobre esta situación, ¿no? ¿Es posible o no salir del círculo en el que te ha tocado nacer, cuando este círculo es el último círculo del infierno, ¿no? Para ponerlo en términos dantescos, literalmente? ¿Y tú qué crees? Ya no digamos de la novela. ¿Tú qué crees? ¿Que se puede o que no se puede? Yo creo que es muy difícil salir de estos círculos, muy complicado. Uh, como yo crecí en un sitio así, yo era un niño, un niño privilegiado, dentro en medio, en el centro de un entorno de gente muy pobre, ¿no?
el lugar donde yo nací, uh, como te digo, se vivía en el siglo XVI, pero también se hablaba otra lengua. Eh, la gente era tremendamente miserable. Y hay muchos amigos con los que luego fui teniendo contacto, mi familia ayudó a varios de ellos y al final me quedé con la sensación, la sigo teniendo, de que es muy complicado salir de ese círculo del infierno, ¿no? La novela donde más has profundizado en la cosmogonía precisamente de esta región, ¿no? La naturaleza, los animales, el mismo volcán. En fin, hay un ejercicio intenso en ese sentido, ¿no? Sí, sí, muy, muy intenso. Yo creo que es la perspectiva de los años, la perspectiva que me ha dado ya tratar eh, este panorama, digamos, psicológico de los personajes en otros libros, aunque aquí desde una perspectiva nueva. Y también creo que es la distancia la que me ha permitido profundizar de esa manera casi obsesiva sobre el tema, ¿no? Hace, hace 20 años que vivo en Europa y mientras más vivo aquí, siento que más mexicano me vuelvo, ¿no? Más me preocupan los problemas de México, eh, sobre todo los problemas de los que fui testigo cuando los conflictos de los que fui testigo cuando era niño en esta zona de México. He hecho toda una inmersión en el tema, ¿no? Esto puede parecer una, una exageración, cuando no, una ligereza, pero hay que tomar en cuenta que para escribir una novela yo invierto 8, 10, 12 horas al día. Estoy encerrado en este gabinete y de manera muy, muy palpable viviendo, reviviendo, revisitando todo aquel mundo en el que nací. Es decir, que quizá de los 4 años que me llevó a escribir esta novela, pues hubo muchos días en los que viví más en la Portuguesa que en San Gervasi, mi barrio en Barcelona, ¿no? ¿Cómo lo lees? ¿Cómo consigues este ejercicio de leer a través de la Portuguesa al México? Bueno, Al tratar un tema particular, al contar una historia específica, resulta que estás contando la historia de un país o de un continente a lo mejor, ¿no? Yo creo que estos conflictos sobre los que gira Los Hijos del Volcán están completamente vigentes en México, ¿no? Esta, por decir algo, esta pugna que tiene el presidente contra los fifís todos los días y luego un bando peleándose con el otro, es exactamente de lo que trata mi novela, ¿no? Simplemente cambia el escenario, cambia el año, aunque mi novela, quiero decir también que es una novela rural, pero escrita con las herramientas del siglo XXI. Es una novela actual. Hay campo, pero hay teléfonos móviles, hay camionetas de la última generación. Eh, ese conflicto se refleja cada día en la mañanera del presidente, ¿no? Él está haciendo la misma narración a su manera que yo hago en Los Hijos del Volcán.